11 de la mañana con 36 minutos, estamos para toda la Patagonia chilena argentina, todos nuestros contenidos ya están en nuestras plataformas y obviamente el que viene a continuación, tenemos contacto telefónico a esta hora con el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, Gabriel? Buen día, gusto de saludarte. Hola Mauro, muy buenos días, aquí en Valpo. En Valpo, ¿cómo está acá? Una mañana bien soleada, linda mañana tenemos acá en Magallanes, diputado. Acá... No, nunca tan linda como Magallanes. Ya, sí. Es difícil competir. Obvio, muy bien, muy bien. A ver, voy a partir rápidamente con noticias que han salido en las últimas horas respecto de que sindicatos están acusando deficiencias del IST, del Instituto de Seguridad del Trabajo, en la evaluación de puestos de trabajo. Van a interponer este recurso ante la Superintendencia de Seguridad Social. Entiendo que usted como autoridad parlamentaria ha estado trabajando y conversando con estos sindicatos. Cuéntenos un poquito más al respecto. Sí, hemos conversado harto con los sindicatos de la mina invierno, que son quienes levantaron este tema y tuvieron la disposición de conversar esto con otros sindicatos regionales, sindicatos de hoteles, sindicatos de otras empresas, para dar cuenta de una cuestión que pasa mucho con las mutuales, que es que no reconocen las enfermedades laborales. Entonces, los trabajadores van a la mutual producto de un accidente del trabajo o producto de una enfermedad que se genera a partir de su jornada laboral. Y, por ejemplo, esto la gente que trabaja, por ejemplo, en faenas mineras va a saber muy bien el tema del manguito rotador. Y finalmente les terminan diciendo de que no, que esa enfermedad no tiene nada que ver con el trabajo que hicieron. Y por lo tanto, se tienen que cubrir con la salud privada. Y eso es algo que a nosotros nos parece que es bien inaceptable. Creemos que hay deficiencias tanto de criterio, pero también legales. Entonces estamos trabajando en dos frentes. Por un lado, tratar de tener reuniones con las diferentes mutuales. Ya nos juntamos con el IST justamente por esto, para que cambie el criterio que tienen a la hora de denominar las enfermedades laborales, y por otro lado hacer cambios legales para garantizar la seguridad de los trabajadores en esta materia. ¿Qué crees que pueda pasar ahí? ¿Se va a trabajar en alguna modificación a la ley en sí en particular? Mira, yo estoy bien esperanzado porque esto es algo que afecta transversalmente a los diferentes tipos de trabajo, y cuando a partir de la iniciativa del sindicato de Mina Invierno convocaron a otras organizaciones sindicales, todos tenían la misma impresión. Entonces, cuando los trabajadores se organizan, se unen, yo creo que se pueden lograr muchas cosas. Así que además me parece que es algo de sentido común. Creo que en la Cámara, y es lo que estamos trabajando, un proyecto de ley de estas características tendría bastante respaldo transversal, y además, si logramos hacer la presión suficiente, espero que haya un cambio de criterio por parte de las mutuales. ¿Ha estado en contacto con los sindicatos de Mina Invierno? Se está esperando la resolución del SEA. Estuvo el subsecretario de Economía en las últimas horas acá diciendo que él ve que la empresa trabaja perfectamente y que sería casi de obviedad que el SEA entregara los permisos para que sí hayan tronaduras en la Mina Invierno. ¿Cuál es tu impresión de lo que va a suceder, Gabriel? Yo creo que en este caso tiene que funcionar la institucionalidad ambiental sin presiones. A mí creo que Mina Invierno, la empresa, más allá de los trabajadores con quienes hemos conversado antes de este tema, creo que la empresa no ha actuado siempre de buena fe en esto, porque cuando presentó el proyecto inicial, las tronaduras estaban descartadas, y ahora, producto de los vaivenes del precio del carbón, terminan presentando esto que tiene un impacto ambiental, y eso lo tiene que determinar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Yo lo que pido, y lo que exijo más bien, es que la institución, la autoridad, tome esta decisión sin presiones de la empresa. Las amenazas de los despidos, las amenazas incluso de cerrar, me parece que son fuera de lugar, y que esta es una decisión que tiene que ser técnica y no en función de las presiones que han habido hasta última hora. Fíjate que creo que el lunes estuvo acá en estos estudios Guillermo Hernández, el gerente de Mina Invierno, y te voy a comentar dos cosas y te voy a preguntar tu opinión respecto a estas dos cosas que voy a comentar que salieron de la entrevista. La primera es que todos los anuncios, tanto de la anterior administración como de esta administración, de las propias conversaciones que han mantenido los trabajadores del carbón, es que el Estado, y además han firmado acuerdos a
a nivel internacional, está en el camino hacia la descarbonización hacia el 2050. Cuando se le plantea esto al gerente de la mina invierno, dice que eso es muy difícil que suceda porque el carbón va a ser siempre una de las cosas más importantes para poder producir energía y que eso no va a ser tan así de aquí al 2050. Y lo segundo es que confirma que si no se aprueban las tronaduras a fin de año, mina invierno cerraría, comenzarían ya las desvinculaciones a partir del mes de octubre. Mira, esta es una amenaza que ya se ha hecho anteriormente, insisto, creo que la autoridad ambiental no tiene que actuar bajo presión. Esta es una decisión técnica respecto de si las tronaduras impactan o no al medio ambiente de una forma que no sea aceptable, y por lo tanto el tema de los puestos de trabajo es una consideración de otras características. Entonces me parece que la presión que hace Mina Invierno con este tema es bien inaceptable. Dicho esto, respecto a la descarbonización, es evidente que la sociedad en su conjunto, el planeta, está avanzando hacia reemplazar la energía creada por hidrocarburos por energías renovables no convencionales, energías que son más limpias. Ahora, esto es un proceso que efectivamente va a demorar tiempo. Yo discrepo con el gerente de Mina Invierno, que evidentemente está defendiendo su negocio más que el interés común, y creo que tenemos que avanzar hacia un desarrollo que sea sustentable. Ahora, eso no va a pasar de la noche a la mañana, es un proceso largo. Los hidrocarburos van a seguir siendo parte importante de la matriz energética en Magallanes y en el mundo por un buen tiempo más, pero la descarbonización es inevitable. ¿Es inevitable antes del 2050? ¿Estamos en ese proceso o...? Yo creo que estamos en ese proceso. Okay. Estamos en ese proceso. Okay. ¿Ha tenido oportunidad, diputado, de leer en detalle o todavía no ha entrado, no ha ingresado al Parlamento el proyecto de ley de, como lo ha presentado esta administración, modernización tributaria, que en rigor es una reforma tributaria que podría verse en los próximos meses, tal vez para tomar en consideración para el 2019? ¿Ha tenido acceso al detalle de este proyecto de ley? ¿Qué le parecen los anuncios de Piñera? Lo hemos estado estudiando como bancada del Frente Amplio y acá se contraponen dos visiones que son muy claras y opuestas. Por un lado, el gobierno de derecha señala de que la prioridad es el crecimiento, la inversión y el empleo. Y por otro lado, nosotros señalamos de que si bien estos temas, por cierto, son relevantes y es importante crecer, tenemos que hacernos la pregunta de quién crece cuando Chile crece. Lo que hemos visto a partir de la última encuesta que hacen es que uno de los problemas estructurales de Chile es la desigualdad que no se ha reducido en el último tiempo. Y por lo tanto, la propuesta de reforma tributaria de Piñera tiene más bien las características de una contrarreforma que termina descontándole impuestos a los más ricos y, por lo tanto, detrás de un discurso pro pyme, finalmente se favorece al sector más privilegiado de la población, con una disminución de los ingresos para el fisco sustantiva que no se señala cómo se va a recuperar, y eso, por lo tanto, va a tener un impacto también en el gasto social que realiza el Estado. Nosotros como Frente Amplio no estamos disponibles para aprobar una reforma tributaria de estas características. Creemos que si bien es importante fortalecer la creación de empleo, esto no puede ser a costa de la recaudación tributaria y no puede ser a costa justamente de favorecer a los más ricos de este país que ya pagan pocos impuestos. ¿Y eso qué te parece de que se va a recuperar estos ingresos para el Estado a través de que Netflix, por ejemplo, o los Uber o las aplicaciones de este tipo de transporte paguen impuestos? ¿Sirve de algún cierto modo para compensar esto? Los cálculos que nosotros hemos hecho desde el Frente Amplio es que esto no compensa ni siquiera el 50% de la reducción permanente en recaudación que significaría el hecho de aprobarse la reforma tributaria en los términos que plantea el gobierno de Piñera. Perfecto. No están disponibles entonces para aprobar algún tipo de reforma en este sentido. En los términos que está planteado, una disminución de impuestos para los más ricos, no. ¿Qué información tienes respecto de la tarificación del gas? Hemos conversado con algunos parlamentarios, salió hablando Bianchi también, que había hablado con la ministra Susana Jiménez en su momento, salen algunos desmentidos también desde el Ministerio de Energía respecto de este subsidio, si está o no está en ascuas. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Yo me junté con la ministra hace un par de semanas para entregarle nuestra propuesta de cambio de la matriz energética magallánica y tocamos el tema del subsidio del gas. ¿Ya? El subsidio, o también llamado aporte compensatorio, es cerca de un 50% del presupuesto de todo el Ministerio de Energía. Sí. Pero sí, que son más de 100 millones de dólares.
Lo que yo tengo la convicción de que el subsidio se puede mejorar en términos de su formulación para que sea más eficiente en términos de cuidar la energía que tenemos, pero en ningún caso eso puede implicar un aumento en el costo del gas domiciliario para Magallanes. Y por lo tanto nosotros le hemos señalado a la ministra que tiene que tener mucho cuidado, y que los magallánicos ya se lo demostramos en el 2011, de que no vamos a aceptar un alza del precio del gas producto de una disminución del subsidio, o de si es que el gobierno tuviera la intención de disminuir el subsidio al gas, que fue lo que trató de hacer el gobierno de Piñera, recordemos, en diciembre del 2010. El primer gobierno de Piñera. Entonces, la ministra tiene bien claro de que los parlamentarios magallánicos transversalmente no estamos disponibles para una reducción de subsidio, y ella me señaló de manera muy explícita que no estaba en los planes del ministerio recortar el subsidio. Ahora, eso es algo que se tiene que discutir en el marco de la ley de presupuesto. Los senadores en general de derecha siempre tratan de cortar por ahí. Hay una presión también muy fuerte desde la región de Aysén para recortar, o más bien para que parte del subsidio pase para la región de Aysén, y nosotros le hemos señalado de que en Magallanes el gas es la columna vertebral de la economía regional, y que por lo tanto, si bien las necesidades de Aysén son respetables y tienen que atenderse en su mérito, no puede ser a costa de las necesidades de los magallánicos. ¿Crees que pueda subir la tarifa del gas a partir del 2019? El proceso de tarificación está en curso. Se supone que debiera estar listo durante el segundo semestre del 2019. Ya. Y yo le he manifestado mi preocupación respecto a este tema a las autoridades competentes. Si bien esta es una discusión de carácter técnico, también tiene características políticas, y la ministra tiene muy claro de que nosotros no vamos a permitir un alza en el precio del gas por Magallanes. Gabriel, para ir cerrando, tú dijiste, no han sido días calmos en ningún caso, sobre todo en el autonomismo, en el frente amplismo, en la izquierda, por decirlo de alguna forma. Y voy a repetir tu frase, que dice: desde la izquierda, el Frente Amplio y en particular el movimiento autonomista, no podemos permitirnos continuar con el doble estándar en esta materia, ni escudarnos en el principio de autodeterminación de los pueblos para justificar violaciones a los derechos humanos contra esos mismos pueblos. Eso provocó, no sé, que algunos dieran vueltas en círculo. Recibiste muchas críticas por parte de, incluso al interior del Frente Amplio, del Partido Comunista. Algunos, como Teler, decían: yo no sé si Gabriel Boric es de izquierda. ¿Cómo has recibido estas críticas después de la reflexión que hiciste tú criticando algunas violaciones a los derechos humanos en otros países, por cierto, fuera de nuestro territorio? Yo tengo la convicción profunda de que el respeto a los derechos humanos debe ser universal y que no hay contexto que justifique su violación. Y por lo tanto, la reflexión y la crítica que hay que hacer hacia otros regímenes, independiente del color político al que pertenezcan, que violan los derechos humanos, tiene que ser un elemento fundamental de cualquier acción política. Yo, por lo tanto, ante estas críticas y estas, como casi acusarme de ser como agente de la CIA o del imperialismo norteamericano, la verdad que no me amilanan. Creo que uno tiene que defender sus convicciones con fuerza, aunque el mar se ponga tempestuoso. Y en esto yo sigo sucediendo lo mismo. Nosotros desde la izquierda tenemos que ser capaces de criticar a cualquier gobierno, estado, nación que viola los derechos humanos, sin tratar permanentemente de estar empatando con otros. Dentro de esto, Cuba o Venezuela, ¿no? Lo señala explícitamente en la declaración, también Nicaragua, China, sí. Y por cierto, en Chile también se violan los derechos humanos permanentemente, por ejemplo con el pueblo mapuche, con los niños del Sename, niños, niñas y adolescentes del Sename. Pero eso no puede cegarnos a que en otros países también se está sufriendo, y producto de la acción represiva del Estado. Lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, es muy evidente en esta materia: más de 300 muertos en los últimos 2 meses. Entonces, es algo que no por el hecho de yo ser de izquierda voy a cerrar los ojos porque el gobernante de turno en ese país se supone de una línea política parecida. Yo eso por lo menos no estoy dispuesto a aceptarlo, y creo que la política de las convicciones en esta materia tiene que estar bien firme, aunque las críticas arrecien. La otra semana distrital, ¿no?
La otra semana, semana distrital, nosotros estamos con harto trabajo en varios temas en Magallanes, con la Junji, hemos estado trabajando temas de Puerto William, estamos trabajando también, bueno, siempre temas de Puerto Edén, pero en particular la próxima semana yo tengo un viaje que justamente por el tema de respeto a los derechos humanos a Palestina, que es un pueblo que está siendo víctima de una ocupación por parte del Estado de Israel hace más de 60 años, y hemos sido invitados por parte del gobierno para poder conocer in situ la realidad de este pueblo. Me parece que es importante que los parlamentarios y desde Chile tengamos una visión al respecto también, así que tenemos una jornada de trabajo, reuniones con el presidente de Palestina, con diferentes parlamentarios, y después de eso, la semana siguiente vamos a estar en Punta Arenas con nuestro equipo para la constitución de la comisión investigadora del caso de Ricardo Arex, que va a tener su primera sesión en la ciudad de Punta Arenas el día creo que 9 de septiembre, si no me equivoco, tengo que revisar bien la fecha, pero inmediatamente llegando viajo a Punta Arenas justamente para eso. Perfecto, que tenga buen viaje a Palestina, ¿eh? Así que con mucha información va a venir de regreso, vamos a conversar de aquello. Y aprendiendo mucho, o sea, hay que tener los ojos abiertos ante lo que pasa en el mundo. Absolutamente. Mientras conversábamos nosotros, comienza a nevar en su territorio, en su ciudad, diputado Boric. Así que con los cielos magallánicos ofreciéndonos nieve, nos despedimos. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo grande, Mauro. Saludos a todo el equipo de Radio Polar. Felicitaciones, como siempre, por la pega que hacen. Que esté muy bien. Chao, buen día. 11 de la mañana con 53, nos tenemos que ir. Está nevando en la ciudad de Punta Arenas. Es bien seca la nieve que está cayendo, ¿eh? Estaba pronosticado algunos chubascos, sí, estaban pronosticados algunos chubascos de nieve para la capital de la región de Magallanes. Finalmente estaban pronosticados precipitaciones, así que podría cambiar a agua, nieve y a lluvia en un ratito nada más. Incluso podría seguir la nieve hasta las 2, 3 de la tarde, algunos dicen, algunos pronósticos.